El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Seguimos avanzando en el paso a paso en el libro de Éxodo y pasamos al capítulo 25. Capítulo 25 del libro de Éxodo, y este va a hablar acerca de instrucciones. Contiene 4 párrafos cortos y va a dar instrucciones ahora acerca de los planos y de todo lo que se va a realizar dentro del tabernáculo de reunión. Entonces ya quedó atrás aquella narrativa que hizo Moisés acerca de cómo fue la experiencia de recibir las tablas que pasó ahí, y ahora vamos a darnos cuenta en el capítulo 25 de qué se trata esto. El versículo 1 hasta el 40. Hasta el capítulo 25, del versículo 1 al 40, nos está hablando de que el principal énfasis en los últimos capítulos recae sobre el diseño y la construcción del lugar central de culto para la nación, como preparación para la ocupación de su tierra. Habían recibido un sistema legal para gobernar su vida individual y nacional y para impedir la explotación de los pobres, de los extranjeros, y como salvaguardia frente al politeísmo y la idolatría de las demás naciones. La necesidad de estas salvaguardias quedó confirmada por el incidente idolátrico del becerro de oro que veremos más adelante en el capítulo 32. Las detalladas instrucciones divinas para el tabernáculo permiten desechar toda suposición acerca de si era comparable en absoluto o si se derivaba para nada de los pequeños santuarios portátiles pertenecientes a diversas deidades tribales. El origen del tabernáculo estaba en Dios y fue dado a Moisés mediante una revelación especial. Viene a hablar ahora de la ofrenda de su voluntad. De manera voluntaria y libre se dio la oportunidad al pueblo para que contribuyesen personalmente al centro de culto de la nación. A partir de la lista de 14 componentes y materiales necesarios para la construcción del tabernáculo, se puede hacer la pregunta de cuánto de su contribución debió proceder de hogares egipcios, puestos en manos de los israelitas justo antes del Éxodo. Recordemos nosotros que la última noche, que fue la plaga de los primogénitos, esa fue la noche del despojo, porque los egipcios ya querían que precipitadamente saliera el pueblo judío de ese lugar. Entonces le donaron muchas alhajas, mucho oro, muchas piedras preciosas, y de esa manera los judíos estaban entonces dejando y desmantelando a los egipcios respecto de sus riquezas. Por eso es importante tener en cuenta todo esto. Y el pueblo respondió con tal gozo y entusiasmo que al final se tuvo que pedir que no aportaran más donaciones cuando se les habló de dar ofrendas para la construcción del tabernáculo. Y siglos después hubo una reacción parecida cuando el rey David pidió donaciones para la construcción del templo cuando ya se instalaron. Es decir, el pueblo judío, el pueblo hebreo es un pueblo generoso. En esencia y en naturaleza es un pueblo generoso. Un pueblo que no le tiembla la mano para dar, y el que da generosamente recibe generosamente. Esa es la razón por la cual los judíos en cualquier lugar del mundo es gente próspera, es gente de avanzada, es gente de conocimiento, es gente que siempre está puesta en lugares de eminencia. Y de ahí seguramente la envidia y de ahí tantas cosas de quienes no entienden lo que sucede con este pueblo, cuál es la preferencia, la predilección de Dios sobre él. En el versículo 4 de este capítulo 25 está hablando del azul, púrpura y del carmesí. Estos colores se conseguían al teñir el hilo. El azul procedía de un molusco, el púrpura de la secreción del caracol mures y el carmesí de huevos y cuerpos de ciertos gusanos que se encontraban en plantas de acebo. La derivación de diferentes tintes de diferentes fuentes naturales demuestra un grado elevado de sofisticación de técnica con las materias textiles. Luego nos habla también del lino fino. Egipto era famoso por su esmero en la producción de tejidos finísimos de lino torcido. En el verso 5 habla de pieles de carnero teñidas de rojo, con toda la lana extraída y luego teñidas de rojo parecían cuero de marroquinería, madera de acacia. También tenían madera duradera, de grano muy fino y aromática y procedente del desierto, que evitada por los insectos devoradores de madera, y era considerada como excelente para la ebanistería y se podía encontrar en cantidades suficientes
en la península del Sinaí. Es decir, todos los materiales de los cuales Dios le está ordenando al pueblo que se construya el tabernáculo, ellos lo van a encontrar dentro de su territorio, dentro de la geografía de su territorio. Van a encontrar todo esto. Ahora se requiere es la laboriosidad del pueblo, que va a tomar todos estos elementos y luego los va a entregar como ofrenda para lo que se requiere hacer. Habla también de las especias. Durante muchos años de la historia bíblica, Arabia era muy respetada por la diversidad de bálsamos que exportaba. Y habla de las piedras de ónice. Algunos creen que se trataba de cuarzo, crisoprasa, un material conocido por los egipcios y con el que Israel está indudablemente familiarizado. Y habitaré en el tabernáculo, nombre que deriva del verbo habitar, y era una designación apropiada para aquello que iba a ser el lugar de la presencia de Dios con su pueblo. Su presencia estaría entre los querubines y desde allí se encontraría con Moisés. Luego menciona el verso 9, su capítulo 25, verso 9, habla del tabernáculo. El Pentateuco registra 5 nombres diferentes para el tabernáculo. Prestemos atención. Primero, santuario, que denota un lugar sagrado, separado, es decir, santo. Segundo, tienda, que denota una habitación temporal o desmontable. Tercero, tabernáculo, de morar, que denota el lugar de la presencia de Dios, así como otros títulos. Y tabernáculo de la congregación o de reunión. Y tabernáculo del testimonio. Y ahí están estos 5 nombres que se le dan precisamente a ese tabernáculo que se va a construir para la adoración, para que el pueblo tenga un lugar donde congregarse, donde llegar a ofrecer su alabanza y su adoración al Dios de Israel. Habla del oro puro también. La tecnología de aquella época era suficiente para el refinado del oro. Entonces se está hablando del oro que se va a utilizar también en ese lugar. Y el testimonio, esta designación para las 2 tablas de piedra contenidas los 10 mandamientos que se colocaron dentro del arca, explica por qué era también llamada el arca del testimonio. Y muestra por qué era apropiada designar a toda la estructura como el tabernáculo o la tienda del testimonio. El arca del pacto del Señor de toda la tierra y el arca santa eran designaciones alternativas para la misma parte. Luego menciona el propiciatorio. La tapa o cubierta del arca era el propiciatorio, el lugar en el que tenía lugar la expiación. Entre la Shekinah, la nube de gloria encima del arca y las tablas de la ley dentro del arca, se encontraba la cubierta rociada con sangre. Había la sangre de los sacrificios entre Dios y la ley que quebrantaba de Dios. Esa ley quebrantada, entonces tenían ellos que ofrecer sacrificios. Pero había también querubines. Forjados de una pieza con la cubierta de oro del arca, había 2 seres angelicales que se levantaban a cada extremo y frente a frente con las alas extendidas hacia arriba y por encima en forma de arco. De forma muy apropiada se tejieron tapices con querubines asociados con la majestuosa gloria y presencia de Dios, como cortina del tabernáculo y para el velo del lugar santísimo, porque era este lugar donde Dios estaba presente con su pueblo. Entonces, las Escrituras los revela como los portadores del trono de Dios y como los guardianes del Edén y del árbol de la vida. Está hablando de esas funciones de los querubines que van a hacer ahora y los van a colocar sobre el arca del pacto. También está el pan de la proposición. Cada semana se ponía una nueva partida de 12 hogazas de pan sobre la mesa al lado norte del lugar santo. Los utensilios para esta mesa se hicieron también de oro refinado. Este pan de su presencia no tenía como propósito alimentar al Dios de Israel, en contraste con los alimentos que se llevaban a los santuarios y templos paganos, sino para reconocer que las 12 tribus eran sustentadas constantemente bajo la mirada y el cuidado vigilante de su Señor. El pan lo comían en el lugar santo cada día de reposo los sacerdotes que estaban de guardia, y el pan de la proposición se comprende como un tipo del Señor Jesucristo, como el pan que descendió del cielo. Podemos contrastarlo por allá con Juan capítulo 6, versos 32 al 35. Obviamente Juan en el Nuevo Testamento habla de Jesús como el pan de vida. También aparece el candelero, situado frente a la mesa del pan de la proposición en el lado sur del lugar santo, y se levantaba un candelero o menorá con forma de almendro en flor. Proporcionaba luz para los sacerdotes que servían en el lugar santo, según las instrucciones de Dios, y se debió tener cuidado en mantenerlo bien provisto de aceite de oliva puro para que no se apagara su luz. El candelero
aparece como el tipo del Señor Jesucristo, que era la luz verdadera que vino al mundo. También Juan lo relaciona y lo menciona y dice: Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Entonces, ese candelabro también tiene esa función, ese candelero también tiene esa función de mostrar. Son tipologías, amigos, todo esto son tipologías que aparecen ahí en el tabernáculo y que tienen que ver con la obra redentora de Cristo, que se verá posteriormente en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo viene, cuando Cristo entrega su vida, cuando su sangre es derramada, entonces note que ahí en el tabernáculo, en el altar del propiciatorio, ahí se riega la sangre. Recordemos que cuando estábamos hablando en el Nuevo Testamento y explicando acerca de la obra redentora de Cristo y de la muerte de Cristo y la remisión de nuestros pecados por su sangre, es porque ya no hubo necesidad. Por ahora, en el Antiguo Testamento, todavía vamos en ese paso donde el derramamiento de sangre de animales tiene un efecto para cubrir los pecados del pueblo y de las familias, porque esto corresponde al Antiguo Pacto. Pero lo del Nuevo Pacto lo explicamos ya cuando pasamos por el Nuevo Testamento. Así que se torna muy interesante ver cada uno de estos detalles, irlos mirando aquí, porque nos muestra este capítulo 25 cómo están cada uno de estos párrafos indicando acerca de la ofrenda, del arca del testimonio, de la mesa del pan de la proposición, del candelero de oro que está puesto también ahí en el mismo lugar. En el capítulo 26, que es el próximo, entonces continuaremos avanzando con el tema del tabernáculo como tal. Entonces, amigos, hoy quedamos motivados. No me fallen mañana. Enviemos esta reflexión a otras personas que también la necesitan. Oremos. Señor, gracias te damos en el día de hoy por la reflexión. Gracias porque tu palabra siempre nos trae lecciones nuevas cada día, que nos motivan y que nos enseñan. Nada de lo que está en la palabra de Dios está escrito por estar escrito, sino que todo tiene un significado, un símbolo, una riqueza espiritual que si nosotros la logramos entender, seremos fortalecidos y edificados. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.